a leer lo que dice Mateo capítulo 10, versículo 1. Y allí entendemos y vamos a conocer cómo el Señor llama a los 12 discípulos o a los 12 apóstoles. Recuerde algo y téngalo claro. En este inicio del ministerio de Jesús, la manera en la que lo presenta Mateo nos muestra cómo la multitud seguía a Jesús. La escritura específicamente menciona a estos 12 discípulos y a otros más de una manera muy particular, pero eso no quiere decir que solo eran ellos. Habían muchas personas que seguían a Jesús, muchas personas que a través de ellos este evangelio se propagó hasta llegar a nosotros, pero a ellos era el que el Señor los había instruido, les había revelado, les había enseñado. Entonces vamos a conocer, hermano, la vida de esos 12 discípulos y miraremos lo que tenemos en común. Por eso ahora vamos a entender también por qué la iglesia hasta el día de hoy se ha diluido. El estándar que nosotros tenemos con respecto al estándar que tenía la sociedad hace 20 años era superior al estándar que tiene la iglesia del día de hoy, porque se han perdido valores, se ha perdido el amor, se ha perdido el fundamento de la palabra. Pero mire lo que dice Mateo capítulo 10 versículo 1. ¿Lo tienen? Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice así: entonces, llamando a sus 12 discípulos, ¿qué dice ahí, hermano? Les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Escuche, no simplemente mencionó a los 12, sino en particular mencionó los nombres para que ahora usted y yo sepamos quiénes eran y la vida que también ellos llevaron. Que eso es lo que nosotros desconocemos. El día de hoy todo el mundo quiere un rango, una posición, un lugar dentro de la iglesia, pero no queremos nosotros hacer o vivir como ellos querían. Pero pongámosle, hermano, no a llegar a ese nivel que tenían estos apóstoles, aunque toda la enseñanza que ellos recibieron es la que usted y yo ahora tenemos, y no habría nada que nos podría hacer excluirnos de esto. Entonces, miren lo que dice la misma palabra en el versículo 2. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro; Andrés, su hermano; Jacobo, hijo de Zebedeo; Juan, su hermano; Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano; Jacobo, hijo de Alfeo; Lebeo, por su nombre Tadeo; Simón el cananista, Judas Iscariote y el que también lo entregó. Mire, ahí leemos los nombres de los 12. Vamos a seguir leyendo hasta el versículo 15. Dice así: y estos 12 envió Jesús y dice, le dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, ¿qué dice? Dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién de ellas sea digno, posad ahí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla, y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de ella, de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. Versículo 15. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para esta ciudad. Mire lo que podemos observar primeramente, cómo el Señor llama a estos 12 discípulos, a los apóstoles, y les encomienda una labor. Ahora, quiero decirle de que el significado de apóstol o discípulo, en este caso estos 12 hombres que marcaron la historia realmente del evangelio, es el significado de ser enviado. Ahora, ese es el propósito que el Señor los nombró sus apóstoles, sus discípulos. Fueron enviados a llevar este evangelio.
Y con eso llevaba una gran responsabilidad porque tenían que ir a hacer todo lo que el Señor les había enseñado. Todos ellos tenían algo en particular. Y todos, hermanos, habían sido personas que no tenían realmente una preparación intelectual, o tenían algo por el cual podían ser cuestionados o podían ser descartados. Entonces, para que nosotros podamos entender, para los primeros 5 versículos que leímos, en esos 12 discípulos habían, hermano, gente, escuche, descalificada. Diga conmigo, descalificada. Nuestro concepto que tenemos del evangelio es que el Señor va a escoger a lo mejor, a aquellos que están mejor preparados, y no es así. El Señor, entre esos 12 discípulos, podemos ver primeramente que llamó ahí a Pedro y llamó a Andrés. Cuando nosotros leemos, y ahí yo quiero que usted pueda entender que esto requiere un poco de historia, para que nosotros podamos ver, hermano, la vida de esos hombres, qué cosas estaban haciendo, qué fe tenían, qué conocimiento tenían. ¿Se recuerda cuando estábamos estudiando al principio del libro de Mateo? Hablábamos acerca de la importancia que tenía, que todos los niños tenían que ir a estudiar. Y cuando eran buenos, iban pasando los niveles, era cuando ellos podían buscar la oportunidad de ser discípulos de un rabino. Pero cuando ellos no se sabían, porque tenían que estudiarse la Biblia, no hermano, 2, 3 versículos que a veces nosotros no lo podemos, nosotros no lo sabemos, no sabemos la cita bíblica, solo sabemos Jesús lloró, no sabemos qué pasaje es, hermano, no sabemos dónde está, si en el Nuevo Testamento. O sea, a veces de eso carece la iglesia de hoy. Pero aquí, hermano, encontramos a estos hombres que estaban ocupados, pero eran descalificados. ¿Por qué? Porque recuerde que Jesucristo era el maestro, y el maestro era el que tenía que formar discípulos para que llegaran a ser maestros también. Y ellos eran descalificados, hermano, aún para nosotros. Escuche esto, si nosotros a veces medimos el intelecto de las personas o la preparación de la gente de acuerdo a lo que vemos, por eso a veces menospreciamos, va a predicar fulano, eso nos hace a nosotros pensar que tenemos un concepto equivocado de lo que el Señor puede hacer con aquellos que somos descalificados, porque todos los que estamos aquí, yo le voy a decir algo, estamos descalificados para el Señor. Humanamente, nuestra preparación, el conocimiento que el Señor pueda darnos es la gracia de Él a través de esta palabra también, ¿verdad? Entonces ahí podemos ver eso, que estos hombres, hermanos, el Señor los estaba enviando, ¿sabe a qué? No solo a mostrar lo que Jesús estaba haciendo, los estaba mandando a fundar la iglesia. Por eso es que les nombró apóstoles, porque ellos iban a fundar la iglesia. Ellos no simplemente iban a disfrutar los beneficios de ser los discípulos y los cercanos de Jesús. Entonces, Pedro, hermano, significa, usted sabe que a Pedro por eso le dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y por eso a veces nosotros pensamos de que Pedro fue el primer papa, el apóstol de los apóstoles, y realmente no era el significado, aunque su nombre significaba piedra. Pero Jesucristo estaba hablando de Él, del fundamento. Pero Pedro era un pescador, para que veamos la vida que tenía todo. Y usted sabe que a través de Pedro, hermano, podemos encontrar mucho también, al igual que Pablo, lo que es este evangelio y lo que pasó en el Nuevo Testamento. Entonces podemos ver todas estas cosas, que él era dedicado al trabajo, era dedicado a la pesca. Mire, yo le voy a decir algo. A veces es algo muy difícil de entender cómo nosotros podemos ser dedicados en las cosas que hacemos, porque yo le aseguro que si usted tiene años trabajando en lo que hace, es porque seguro que usted es bueno, usted es responsable, es dedicado, ¿verdad que sí? Amén, hermano, ya me está asustando usted. Entonces, de la misma manera lógicamente, debería de ser nuestro andar para el Señor. Si somos responsables allá afuera, de la misma manera deberíamos de ser responsables en la obra del Señor. Pero nosotros como que esas las miramos muy lejos, ¿verdad? O sea, pensamos en el Señor, pero cualquier cosa nos desvanece nuestra fe. Esto es lo que podemos ver, de que Pedro, hermano, el Señor lo llamó, era pescador. Andrés, usted sabe quién era Andrés. Pues no le traje los pasajes bíblicos porque si no nos hubiéramos estado toda la noche. Pero Andrés era un discípulo de Juan el Bautista. O sea,
Pedro era un pescador, Juan el Bautista era, como pongamos, el hermano de otra iglesia, pues, aunque buscaba del Señor. Pero verdad que esas cosas no nos detenemos a pensar. O sea, él era un discípulo de Juan el Bautista, él lo bautizó. Amén. Entonces, es más, creo que Andrés fue el que fundó muchas de las iglesias, y a través de él lo conocieron a Dios. Andrés murió, hermano, acusado por llevar el evangelio. ¿Y sabe por qué? Por negarse a adorar ídolos paganos. Son cosas que debemos de pensar. Los nombres que aparecen en la Biblia no aparecen de casualidad, tienen una razón. Y a veces nosotros aquí no podemos adorar a una imagen, a una estatua, pero podemos adorar cualquier otra cosa que nos puede desviar del evangelio. Entonces, para que nos demos cuenta de estos hombres, también encontramos ahí a Jacobo, hijo de Zebedeo. ¿Quién era él? Algunos lo mencionan a él como Santiago el mayor, porque aparecen nombres que son iguales, pero son diferentes personas. Por eso ellos especificaban hijo de quién era. ¿Ok? Entonces, él fue otra persona muy importante. Nació, hermano, en esa ciudad de Bethsaida, y era hermano del apóstol Juan. O sea, veamos todas las cosas que nos encontramos ahí. De ahí aparece Juan, al que nosotros lo conocemos como el discípulo amado. ¿Quiénes fueron los 3 discípulos que tuvieron el privilegio de estar con Jesucristo en la transfiguración? Fue Pedro, Juan y Jacobo. Santiago, el hijo mayor. ¿Entiende? O sea, fíjese que a los que el Señor llamó a Juan y a Andrés. Pero cuando fue al momento de la transfiguración, llamó a Pedro, a Juan y a Jacobo. ¿Verdad? Entonces, usted sabe que Jacobo fue el más joven de ellos y fue el último en morir. Todos tenían una característica. Y la característica, hermano, era de que todos sufrieron. Ahora, ¿qué evangelio nosotros estamos llevando? Los admiramos y miramos de ellos, pero hermano, no hay comparación en la vida que estos hombres llevaron al evangelio que se lleva hoy. Tanto el pastorado, el apostolado, como usted le quiere llamar, lo que miramos es que cada uno de ellos, dentro de la iglesia el día de hoy, lo que se quiere es obtener un beneficio. Es un beneficio. O sea, yo quiero, porque hay gente, por eso lo que la gente quiere es que todo el mundo lo atienda, que todos le den las cosas. Y ese no es el evangelio o el ejemplo que nos dejaron todos estos hombres. ¿Quién era Bartolomé? También era conocido como Natanael. Está Felipe, ahí está Felipe, antes de Juan está Felipe, para que usted vaya viendo el orden. ¿Quién era Felipe? ¿Se recuerda quién fue quien iba huyendo y le habló al etíope? O sea, aquí lo encontramos, hermano. Iba de paseo, ¿verdad? En el Hotel 5 Estrellas, allá a dar una prédica, una campaña. No, hermano, eran hombres que iban porque estaban siendo perseguidos, porque iban a morir por no negarse a seguir a Jesucristo. De estos hombres estamos hablando hoy. Y yo quiero que nosotros seamos conscientes realmente el verdadero evangelio. Ellos dejaron toda. Se asume de que Pedro tenía familia porque la Biblia habla que tenía una suegra. Pero hermano, todos ellos dejaron su familia, dejaron todo para seguir al Señor. Bartolomé era conocido también como Natanael. Hermano, se distinguió porque dejó todas las cosas terrenales. O sea, él se apartó de todo lo que podía tener para servir al Señor. Ahí lo podemos encontrar. Era un hombre muy honrado, dice la Escritura, cuando se estudia la vida de él, que tenía su alma y la misión era encomendada por él. Y encontramos a otro. Mire con qué tipo de personas nos encontramos. Pedro, que era un pescador. Nos encontramos con Andrés, fue discípulo de Juan el Bautista.
Nos encontramos, hermanos, con diferentes otros discípulos que por una u otra característica la Escritura lo menciona. Pero también se recuerda de Tomás, aquel que dudó del Señor. O sea, dentro de los discípulos del Señor, de sus apóstoles, había gente que tenía poca fe. Ahora, ¿usted cree que en la iglesia no hay gente que tiene poca fe? Hay gente que todas las cosas del Señor primero necesito yo verlas para creerlas, para poder nosotros creer de que sí es del Señor. Entonces hay gente así también dentro de la iglesia, pero a esos el Señor llamó. Y se puede imaginar a unos que tenían tanta fe como Pedro y tener a Tomás, hermano, también dentro del equipo de nuestro Señor Jesús. O sea, eso era la gracia que hacía el Señor en poder acoplar a todos ellos. Amén. Entonces ahí está Mateo. ¿Quién era Mateo? Mateo era un publicano. ¿Sabe que todos los que cobraban impuestos, igualito que usted, hermano, se enoja cuando el ayarés le manda una carta y es para cobrarle, ¿verdad? Nadie se alegra, solo aquel que va a recibir se alegra de que el ayarés le mande una carta. Pero cuando le van a cobrar se enoja uno, ladrones, perros, abusivos, esto le cobra, ¿verdad que sí? Se puede imaginar a todas estas gentes cuando miraron a Mateo, hermano, con aquellos. Pedro, que era un judío, ¿me entiende? Que si estaba pescando era porque necesitaba vivir, y se encontraba con Mateo, que era un recaudador de impuestos, y tenerlo ahí y todos sentados a la mesa escuchando las enseñanzas de Jesús. ¿Usted cree que no se miraban unos con otros? ¿Usted cree que no cuestionaron a Tomás cuando el mismo Señor le dijo: porque vistes, creíste, Tomás? O cuando tenían a Mateo, hermano, después que quizás ellos mismos le tuvieron que ir a pagar a él y tenerlo ahí. O sea, de esos discípulos y apóstoles es que el Señor llamó. Entonces, por eso, hermano, le quiero decir de que el Señor llama a gente descalificada. A veces nosotros podemos menospreciarnos unos con otros, pero no sabemos una virtud, un don que Dios nos ha dado. Amén. Entonces, todos somos útiles. Dios no nos llamó por casualidad. En alguna área Dios nos quiere usar. Habrá gente que no tiene tanta fe. Habrá gente que es acomodada, que tiene recursos. Porque había entre los discípulos, creo que era Bartolomé, no sé, que mencionaba que tenía recursos. O sea, era alguien, hermano, pensamos que este evangelio es solo para los que menos recursos económicos tienen, no los pobres. Porque, hermano, pobreza es aquel que es pobre espiritualmente. Porque usted no puede tener riquezas materiales, pero más bendecido que cualquiera que tiene dinero. Aunque se esté escuchando lo contrario en estos días. O sea, las bendiciones del Señor no se miden por cuánto usted tenga, sino cuánto Dios realmente le da a usted en su interior, y con eso usted se goza. Ahí se mide la bendición del Señor. Amén. Yo pensé que le iba a dar un aplauso al Señor. O sea, vaya quitándose de la mente que las bendiciones de Dios se miden de acuerdo a las riquezas que usted tiene. Eso es lo que la iglesia, en lo que la iglesia se ha desviado. Que ahí donde tienes que medir tus bendiciones. Y es un gravísimo error. No es así, no es el termómetro que el Señor usa para medir las bendiciones. Después nos encontramos dice la palabra, con hijo de Alfeo, Jacobo, ¿verdad? Vuelve a aparecer otro Jacobo. Este hermano era Santiago el menor. Algunos piensan de que él fue el que escribió la epístola de Santiago, pero otros piensan que fue Santiago, el hermano de Jesús. Es algo que todavía no se sabe a ciencia cierta. ¿Por qué? Porque él no era un hombre muy letrado y no se sabía mucho de él. Entonces, por eso es difícil, por cuestión de tiempo y de el intelecto que él tenía, poder escribir una carta, ¿verdad? Que ahora nosotros tenemos en el Nuevo Testamento. De ahí está Judas, ahí donde dice llamado Tadeo, ¿verdad? El de la estampita de Judas Tadeo, ¿verdad? La gente ya, porque así uno lo reconoce, hermano. Pero usted no sabe aquí cómo lo encontramos en la Escritura. Dice la palabra que era, hermano, dice por sobrenombre Alfeo, dice Leveo, por sobrenombre Tadeo, o sea, Judas Tadeo. Por eso es que al final menciona acerca de Judas Iscariote, el que entregó a Jesús. Ahora entiende por qué hace una distinción entre uno y otro. Algunas versiones mencionan el nombre de otro nombre, que también es válido, porque recuerde
de que ellos hablaban diferentes idiomas, hablaban el arameo, hablaban el griego, porque habían sido conquistados. Es como sus hijos, pues. Usted le habla en español y los hipotes le contestan la mitad en inglés y la mitad en español, ¿verdad? Pero usted le agarra, usted ya entendió, porque como vive con usted. De la misma manera era este pueblo, habían sido conquistados por diferentes reinos, entonces manejaban diferentes lenguajes. Y de acuerdo a eso, entonces encontramos los nombres de ellos. Y usted sabe, estaba también Simón el cananita. ¿Sabe quién era este Simón? Cuando usted se pone a estudiar, era un revolucionario. Era uno que odiaba el gobierno romano porque sabía que eso era pecado, el sometimiento que ellos tenían. Se puede tener ahí sentado a Simón el cananita y tener a Mateo el publicano que cobraba impuestos en nombre del imperio. Ahí los tenía, hermanos. Y la escritura no menciona en ningún momento que se peleaban. El Señor trabajó en sus corazones, por eso todos ellos eran descalificados. Todos, igual que usted y yo. Y nos encontramos, hermano, lamentablemente con Judas, ¿verdad? Que ya fue para que se cumpliera lo que estaba escrito por el Señor. Ese es el más famoso yo creo que nos podemos acordar acerca de Judas, el que entregó a nuestro Señor Jesucristo. Entonces podemos ver de que el Señor siempre va a llamar a gente descalificada. Hermano, nosotros estamos aquí y Dios nos llamó para que pudiéramos llevar este evangelio. Y todos tenemos algo en el que el Señor nos va a descalificar. Ahora usted pregúntese en qué área el Señor realmente ha sido bueno con nosotros y nos quiere usar. El apostolado, hermano, es ser misionero, es llevar el evangelio a otros. Todos ellos se caracterizaron por eso. Y sabe otra de las características, todos, a excepción de Juan, todos murieron, hermano, sacrificados. Unos les volaron la cabeza, otros los crucificaron, otros, hermanos, fueron escarnio, murieron a pedradas. Y nosotros, hermanos, piense, probablemente nosotros hemos llegado a tal punto, esta iglesia de hoy, del tiempo de hoy, llegamos a tal punto de que solo el hecho de poder levantarnos y hacer nuestras cosas cotidianas, sentimos que es demasiado, que ya es una gran carga que Dios nos ha puesto. Solo por el hecho de levantarnos y vivir, le estamos achacando al Señor la responsabilidad. Imaginémonos el poder pasar todo lo que estos hombres pasaron. Y deberíamos de ser así, ¿verdad? Deberíamos de verlos a ellos como realmente ese mayor ejemplo a seguir, porque a través de eso fue que este evangelio llegó a nosotros. También encontramos que una de las características que Jesús hizo, llamó a los descalificados. Y también, ¿sabe qué? Que a todo aquel que el Señor llama, escuche, le da autoridad. Diga conmigo autoridad. O sea, estos hombres tenían la autoridad de parte del Señor. Habían recibido todas las enseñanzas. Mire lo que dice en Mateo capítulo 10, versículo 5. ¿Lo tiene? Dice, entonces 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino antes id a las ovejas perdidas de la casa de Israel, yendo y predicando el reino de los cielos. El reino de los cielos se ha acercado. Y mire lo que dice: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, da de gracia. Mire, cuando nosotros vemos eso, la autoridad que el Señor les había dado era para que pudieran imitar las cosas que él había hecho. Hay pasajes, hay partes donde estos discípulos el Señor los había enviado a sanar. Pero ¿quién era el que sanaba? ¿A quién seguía la gente? Era Jesús. O sea, en este tiempo, hermano, usted y yo somos llamados a poder llevar esperanza a las personas. Y eso va a depender mucho de cuánto nosotros realmente miremos a Jesús como nuestro maestro. Ninguno, hermano, que no mire a Jesús como su maestro, mucho menos vivamos una vida agradable delante de él, va a poder ni siquiera poder hacer una de ellas. Ni siquiera pedirle al Señor que sane a alguien, porque hay algo en nosotros que nos va a impedir. No tenemos esa instrucción, no tenemos la autorización de parte del Señor. Entonces es muy difícil. Algo que también podemos ver que el Señor les enseñó a sus discípulos a que pudieran tener compasión
Porque uno, hermano, fácil hacer las cosas porque nos manda. La otra es hacerlo porque lo siente. Y fue lo que Jesús les enseñó. Que no lo hicieran solo porque les estaba mandando, sino que sintieran lo que Él sentía. Por eso ellos, cuando miraban a la gente, miraban y se recordaban de las cosas que Jesús había hecho. Y sobre todo que pudieran llevar este evangelio. Y ahí dice una palabra muy clave. En el versículo 8 dice: de gracia recibisteis, da de gracia. ¿Qué quiere decir eso? Muchas veces se nos ha olvidado lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Pensamos de que así vivíamos. Probablemente usted no haya visto ninguna diferencia en lo, pongámoslo así, en lo terrenal, en las bendiciones materiales. Quizás usted sigue siendo igual o quizás tenga menos, si lo vemos de esa forma. Pero no olvide su vida. No creo que el Señor no haya hecho algo en nuestra vida que realmente pueda hacernos que estemos agradecidos delante de Él. Y el Señor por eso quiere que nosotros llevemos buenas noticias a aquellos que no lo conocen, que se vaya por los perdidos. Yo creo que ahí está lo importante de esto, que se pueda ir por los perdidos. Eso es el evangelio. Pero ¿qué evangelio la iglesia de hoy está viviendo? Examinémonos. Mira, hay personas que podemos estar hablando de Jesucristo y ahorita están pensando en algo que van a ir a hacer más tarde, porque lo que menos le importa es el Señor. O sea, entonces no hay agradecimiento en nuestro corazón. Estos hombres tenían agradecimiento de parte del Señor, porque era una misión que Dios les había encomendado, algo muy especial, y valoraban realmente. Recuerde que era Dios mismo quien los había escogido a ellos. Es Dios mismo el que nos ha escogido a nosotros. Aquí no nos escogió nadie más que solo Dios, amén. Y a eso Dios quiere que nosotros podamos validar, hermano, ese llamado y poder ser ese medio que Dios quiere usar para llevar todas estas cosas que hicieron estos discípulos. Por eso, hermano, en la gran comisión el Señor dice: y a todo aquel que en Él cree, ¿verdad?, será salvo. Y estas señales lo seguirán. ¿Qué señales nos siguen a nosotros? ¿Qué señales siguen a la iglesia? Malos testimonios. Eso es lo que vemos hoy. O sea, eso es lo que mira hoy en la televisión. Cuando pasan una noticia de la iglesia, es el pastor sacando a los miembros de la iglesia, una picardía que salió a luz. Entonces, ¿usted cree que realmente estamos honrando a Dios? Nuestra manera de vivir, porque vamos a la televisión, pero nuestra manera de ser, ¿qué piensan nuestros vecinos? Mira, hay gente que era cristiana, le digo, mal llamado hermanos, que no se mide para decir una palabrota o escribir una mala palabra por las redes sociales, no siente nada. ¿Usted cree que realmente un hijo de Dios puede hacer eso? Cristianos poniendo eso. Cristianos, escuchen. No, hermano, eso es engañarse a sí mismo. Eso es ser engañado. Uno se está engañando y el enemigo lo que quiere es que nosotros estemos engañados y realmente no entendamos la necesidad que tenemos de estar bien delante del Señor. Otra cosa que vemos ahí, y quiero que preste atención también, es que el Señor instruye a aquellos que le da esa autoridad. Mire cómo dice en ese versículo 5. A estos 12 envió Jesús. ¿Y qué dice ahí? Hay una palabra clave. ¿Qué dice ahí? Les dio instrucciones. O sea, les dijo todo lo que iban a hacer. No solo en ese momento, sino todo lo que habían recibido. ¿Entiende? Ahora, mire lo que le dice: por el camino de gentiles no vayáis, en ciudades samaritanas no entréis, sino, dice, antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Sabe por qué decía eso el Señor? Porque recuerde que habían judíos que estaban viviendo conforme a las enseñanzas de los fariseos. O sea, antes de poder ir aquellos que estaban afuera, a todos aquellos gentiles, le dijo: primero vayan a ellos, a estos judíos que han recibido malas enseñanzas, porque tienen un corazón realmente que necesitan de Dios, que reconocen que necesitan de Dios. Lo único que han sido mal enseñados. Mire, hay gente de otras religiones que realmente ama a Dios. Yo no sé si usted conoce gente así. Uno se sorprende, gente que realmente ama a Dios, lamentablemente está por el camino equivocado. Muchas veces el Señor quiere que vayamos a esas personas primero
Que nosotros le podamos decir, esto es lo que dice la Biblia, porque ese amor a Dios no va a cambiar, pero la enseñanza sí, porque lo va a meter en un camino correcto. Eso es lo que le estaba diciendo el Señor a estos discípulos. Primero, no vayan a los gentiles. Es más, el Señor, hubieron algunos de los apóstoles que les dijo, a ellos no le van a ir a predicar, a los gentiles no, yo los quiero a ustedes aquí predicándole a los judíos. El Señor hizo en cierta manera un orden para mandar a algunos para estos ciertos grupos, porque sabía que los iban a entender. Por eso Pablo se enojó con Pedro, porque Pedro se movía de acuerdo, estaba con los gentiles, comía con los gentiles, pero cuando estaba con los judíos los despreciaba y le dijo, no es así. O sea, no puedes hacer ese tipo de distinciones, Pedro. O sea, para que se dé cuenta de que en los mismos apóstoles el Señor siguió trabajando después de su partida. Entonces vemos ahí que el Señor le dijo que fueran por las ovejas perdidas de Israel, a todas aquellas que los fariseos habían estado dando malas enseñanzas. También lo podemos ver de esta manera. En muchas ocasiones nosotros queremos ir a los de afuera, pero ni siquiera somos capaces de instruir a nuestros hijos, nuestra casa. Y queremos ganar a aquellos que están afuera, pero siendo mal ejemplo con aquellos que están diariamente con nosotros, que están como esas ovejas perdidas también. Entonces el Señor no nos dice que solo nos quedemos con estas ovejas, porque claramente la Escritura dice, sino ir antes. O sea, primero es lo primero. O sea, antes de que vayas con los de afuera, primero trata de ganar los que están cerca de ti, tu familia, los que están en tu entorno. Y eso lo encontramos en la Gran Comisión, cuando el Señor dice, ya hasta lo último de la tierra, ve poco a poco, ve tu aldea, tu ciudad, tu estado, y luego ve al mundo. Pero nosotros, hermanos, hay gente que dice, yo quiero ser misionero. No he escuchado gente así. Pero al vecindario no le habla a nadie. Le estoy diciendo al vecindario, porque hay gente que dice, yo quiero ir a África, dice, hermano, y vive en un complejo de apartamentos y no le habla a nadie, pero ni al vecino de al frente, ni al de arriba, ni al de abajo, pero quiere ir a África a ser misionero. Para que se dé cuenta que hay cosas que no son congruentes. Eso es lo que podemos nosotros ver, que era lo que iban a predicar. Y allí es lo importante de esto. Lo que ellos enseñaban era el reino, hermano, de los cielos, el reino de Dios. Este evangelio, este era el mensaje. Por eso hay gente, mire, y los cristianos somos los más tremendos, la verdad que somos los más tremendos. Estamos escuchando predicaciones acerca de arrepentimiento y perdón y nos suele aburrido, porque como ellos no pecan, ellos no necesitan arrepentirse. Nosotros queremos algo nuevo, que nos hablen de cosmovisión, que nos hablen, hermano, de algo de otro nivel. Queremos algo que yo no he escuchado antes. El problema es que no vas a escuchar nada diferente, porque esto ya estaba hace miles de años. Entonces estas cosas, no importa el tiempo que tengamos como creyentes, hermano, hay que seguirlas predicando. Juan el Bautista decía, arrepentíos. ¿Y a quién cree que se lo decía? A judíos que pecaban delante del Señor. Y a veces también nosotros vamos a que hablamos de arrepentimiento y solo queremos escuchar prédicas de fe, que nos estén sobando, como dicen en mi país, que nos estén sobando el lomo. El Señor por fe, y todo es por fe, hermano. Y así este evangelio no solo vas a escuchar fe, te va a confrontar con la maldad que hay en nosotros. Amén. Ese es el evangelio. La fe nos sirve a nosotros para fortalecernos y seguirle creyendo al Señor. Pero yo no quiero, hermano, realmente yo a mis hijos, yo no solo les estoy dando palabras de esperanza. O sea, uno los confronta con las cosas malas. Cuando tienen necesidad, le dice, hay que tener fe y creerle al Señor. Pero hermano, si están haciendo algo indebido, uno tiene que hacerles ver que hay algo indebido. Y eso no importa el tiempo que tengamos de ser cristianos. A veces queremos saber tanto acerca de los tiempos finales y no podemos arreglar nuestro diario vivir, nuestro estilo de vida. Y era lo que el Señor les estaba diciendo a los discípulos. Cuando ellos le preguntaron, Señor, y dinos cuándo va a ser, dice, no les compete a ustedes, hombre, saber estos tiempos. Hagan los que les he mandado a hacer. Eso es lo que el Señor le dijo a estos hombres. Entonces vemos estas cosas, que un mensaje que debe de haber es un mensaje de arrepentimiento. En Lucas 9:6, miren lo que dice. Saliendo y pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Eso era el evangelio que ellos llevaban.
Ese es el evangelio, sencillo, ¿sí o no? Nosotros nos complicamos hasta para dar una enseñanza, hermano, hasta para dar una predicación, porque ya no queremos decir que hay que arrepentirnos, que hay que pedir perdón, que hay que ponernos a cuenta con Dios, que hay que vivir agradablemente delante de Él, que hay que servirle, que hay que llevar el evangelio, que hay que compartir con otros. Ese es el evangelio. Si no, diga usted cuál fue la enseñanza de todos estos apóstoles en el Nuevo Testamento, en la iglesia primitiva. ¿Cuál fue? Aún les dijo: ustedes no confíen en lo que van a tener, no se preparen con nada, no lleven nada. Eso es lo que dice la palabra. ¿Qué tal y lo leemos, hermano? Miren lo que dice en el versículo 10: ni alforja para el camino, ni de 2 túnicas. En el versículo 9 dice: no proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos. ¿Lo tiene? El versículo 10: ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. ¿Sabe qué les está diciendo? No se preocupen con para lo que yo les voy a mandar. Para lo que ustedes van a hacer, no necesitan eso, que el Señor va a ser su proveedor. Eso es lo que les está diciendo. Entonces, para que se dé cuenta de que muchas veces se nos desenfoca este mensaje. El mensaje es que yo quiero tener más, porque esa es la medición de las bendiciones de Dios, y eso es un error. Ese es un grandísimo error. Y como iglesia yo espero de que usted haya aprendido eso, que eso no va a medir sus bendiciones. Usted puede tener buen trabajo, casa, carro, pero una familia deshecha, destruida. ¿Usted cree que eso es bendición? No, hermanos, eso no es bendición. Dios quiere que nos gocemos, y lo mejor que Dios nos ha dado es nuestra familia. Poder tener salud, realmente gozarme con lo que Dios me ha dado. Y el Señor conocerá mi corazón, y Él va a ir dando a medida yo sea, hermano, conforme al corazón de Él. Amén. Entonces eso es lo que el Señor les decía a estos hombres. En el Mateo 18 dice: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, da de gracia. Hermano, en este mensaje no se cobra. Cuando dice de gracia recibiste, da de gracia. No sé si usted está entendiendo. Primero, yo lo hago porque alguien lo hizo por mí, pero también no lo voy a hacer esperando recibir algo. ¿Me entiende? Y eso no es, hermano, en que sea una iglesia moderna o una iglesia conservadora, porque uno se sorprende. Uno se sorprende. Ahora esto ha llegado a todos los niveles. Iglesias cerradas, en las que usted no puede entrar, porque dependiendo cómo usted se mire, así lo van a dejar entrar. Pero cuando es cuestión de esto, ahí sí somos bien abiertos, hermano. Así hay que sembrar para que Dios te dé más. Ahí sí, de acuerdo a tu ofrenda. Entonces se da cuenta de que para unas cosas somos bien cerrados, pero para esto no. Y eso jamás en la Escritura el Señor lo respaldó a través de la palabra. Entonces fue claro cuando dijo: de gracia recibiste, da de gracia. O sea que esto no se cobra. Ninguna persona puede pagarle a usted por lo que para que le haga un milagro, ¿verdad? Entonces le dijo a dónde iban a entrar. A ciertos lugares iban a entrar. Cuando la palabra dice en el versículo 11: más en cualquier ciudad o aldea donde entréis, ahí en Mateo 10:11, ¿lo tienen? Informaos quién de ella sea digno, y posad ahí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludarla. Y a la casa que fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuera digna, vuestra paz se volverá a vosotros. ¿Sabe que hay lugares? No, el Señor no está diciendo que no, a este sí, a este no. Pero mire, ¿sabe cuál es el mayor problema que nosotros tenemos? Que queremos estar evangelizando a aquel cabeza dura, aquel cuando usted le diga: a Cristo te ama, ¿y dónde está Dios? Yo no lo veo. A ese cabeceduro quiere estar evangelizando a cada rato. Déjelo. Y usted ya le dio el mensaje de salvación, déjelo. Si esa persona siente algo de parte del Espíritu Santo, entonces usted sabe de que realmente es esa casa que es digna de recibir una palabra. Pero usted no va a ir, hermano, allá a ver, porque hay gente que lo que le quiere es pelear. ¿Para qué usted va a entrar en esas cosas? Déjelo. Es una casa que no es digna del Señor. Recibió el mensaje, dice la misma palabra, sigue. Y ahora a saber si es digna. Es aquellas personas de que son abiertas. Hay gente que abre su corazón y escucha el mensaje. No sé si se está dando. El Señor no los mandó a pelear.
El Señor no nos mandó a pelear con aquellos que no quieren creer. A veces nosotros queremos meterle el evangelio a la fuerza porque ellos no pueden ver lo que nosotros vemos. Por eso el Señor le dijo: entrar a esa casa dignas y saludarla. O sea, sean amables, tienen un corazón abierto. Pero aquellos que no, sigan. Entonces podemos ver que el Señor habla acerca de esos corazones dispuestos. Nosotros, hermanos, no lo sabemos, pero Dios sí lo sabe. Pero hay cosas que son evidentes, ¿verdad? Yo no sé cuántos de ustedes le ha pasado que hay gente que cuando usted se para a hablarle del evangelio, esa persona se queda pensando, queda meditando. O sea, por lo menos le dio la oportunidad de escucharlo. Pero hay otros que no. Déjenlos tranquilos. Desde el momento que tuvimos la oportunidad de hablarle de Jesucristo, aunque sea así de por encima, ya el Señor tratará con ellos. Él conoce sus corazones. Amén. Amén, hermanos. Entonces, con todo esto, ya para finalizar, quiero decirle que Jesús asumía en estos hombres la obediencia. Diga conmigo obediencia, por favor. Cosa de la cual nosotros como iglesia el día de hoy, no solo nosotros, la iglesia en general adolece. La iglesia no es obediente. No hacemos lo que el Señor nos mandó. Se pone a pensar que hubiese pensado el Señor, de tantos escogió a estos 12 y le hubiesen empezado: ay no, Señor, yo tengo pena. O Mateo, ¿y cómo yo le voy a hablar si más bien cuando me miren van a pensar que a cobrarle impuestos voy? ¿Verdad que sí? A veces sí pasa. ¿Y cómo yo le voy a hablar a ese doctor si se mira que ese tiene pisto? Y uno hasta se humilla delante de él. Uno no se atreve a hablarle a este porque uno lo mira tan alto. Porque nosotros nos dejamos guiar por lo que vemos. Pero usted no sabe si ese hombre o esa mujer que está ahí en cualquier posición, doctor o lo que sea, abogado, lo que sea, usted no sabe el desastre de vida que lleva y necesita a Cristo. Nosotros no lo sabemos, Cristo sí lo sabe. Y a todas aquellas personas con las que nos encontremos, el Señor solo quiere que le demos la oportunidad de hablarle del Señor. Amén. Entonces, eso es lo que nosotros podemos observar de estos 12 hombres que el Señor llamó. Parece sencillo, hermano, pero eso requiere una gran responsabilidad. Obedecer al Señor requiere una gran responsabilidad. Yo lo invito para que usted estudie acerca de los 12, de la vida de estos 12 hombres. Que usted pueda estudiar acerca de estos 12 apóstoles, ¿verdad? Que podamos, ahí no está incluido Pablo, porque a estos el Señor los discipuló por 3 años y medio. A Pablo se lo encontró en el desierto cuando iba persiguiendo a la iglesia. Ahí se le apareció, tuvo un encuentro personal con él. Entonces podemos encontrar, hermano, diferentes características. También al que sustituyó a Judas Iscariote, Matías, otro que también la escritura lo menciona, también tenía sus características. Entonces, para que usted se dé cuenta, esos tenían requisitos por el cual el Señor los había llamado. Usted y yo tenemos un único requisito, y es creerle al Señor, confiar en Él para poder hacer esta labor que estos discípulos del Señor tenían. ¿Qué le parece si ahí se pone en pie y cierra sus ojos? Yo creo, hermanos, que es importante que conozcamos la vida de estos hombres, porque algo que yo lo sabía, pero quizás no con detalle al estudiar uno por uno, era los sufrimientos que ellos pasaron. Los sufrimientos que ellos pasaron. Hoy lo que menos queremos nosotros, hermanos, es sufrir. Lo que menos queremos es que este evangelio nos cueste. Pensamos que solo con venir a la iglesia estamos por bien servidos, que ya estamos bien con el Señor. Y eso no es nada, hermanos. Eso no es nada en comparación a lo que estos hombres hicieron. Por eso la gran comisión es para todos. Apóstol, hermano, es mensajero, es un enviado. El Señor lo llamó para ir a fundar la iglesia. Esta iglesia, la iglesia en la cual usted y yo podemos estar y que disfrutamos. Amén. Cierra ahí sus ojos.